Había una vez una pareja de hermanos, Adrián y Enrique. Lo único que tenían en común era que habían perdido a su mamá a muy temprana edad. Su papá, en ese duelo, se refugió en el alcohol. Siempre llegaba tarde, alcoholizado, golpeándolos. ¿Cómo creen que termina esa historia? Casi siempre, en los cuentos, en las historias, en las películas, vemos un final feliz. Cómo el malo se transforma en bueno, o cómo de plano el bueno gana y el malo pierde. Pero ¿por qué es malo? ¿Cómo se hizo malo? Esas son las preguntas que a mí me interesan. No solamente en las historias, en las películas y en los cuentos, sino en la vida diaria. Vivimos en un mundo en donde no nos detenemos a analizar el otro lado de la historia. Analicemos, por ejemplo, un cuento, una historia conocido por todas y por todos, Maléfica. Si no es porque le hacen su propia versión, no nos damos cuenta de ese otro lado de la historia. Maléfica era una hada feliz, optimista, contenta, le encantaba volar por el mundo, hasta que conoce a un humano que le rompe el corazón, que le quita sus alas de hada, dejando a Maléfica con una herida en el corazón. ¿Lo logran ver? ¿Lo pueden identificar? ¿Cómo hay una herida que no sanó? Una herida que no sanó y entonces hace a Maléfica ser quien es. ¿Quién es entonces el malo o la mala del cuento? Una persona con una herida que no sanó puede llevarla a cometer acciones negativas o incluso autodestructivas. Es una persona que se puede aislar y puede llevarla a tener consecuencias mentales como lo son la depresión o la ansiedad. Llevarla a cometer más acciones negativas y entonces sí, tener un círculo vicioso que no termina. En las historias de la sociedad, las noticias que leemos todos los días, las que escuchamos día con día, seguramente todas y todos nos preguntamos, ¿por qué esa persona pudo matar a alguien? ¿Por qué esa persona pudo abusar de alguien, quemarla o hacerla pedazos? Son preguntas naturales, inherentes. Sin embargo, si yo te contara la historia de esa persona, ¿podrías sentir empatía o compasión? Tú me vas a decir, Denise, ¿y a mí qué me importa? ¿A mí qué me interesa conocer el otro lado de la historia? Esa persona ya es un delincuente, ya tomó una decisión. Bueno, pues justo como te comento, se trata de un círculo vicioso. Tenemos que empezar a poner atención a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes, empezar a prevenir, empezar a educarles, a identificar sus heridas y que puedan sanarlas. Mi intención nunca es justificar un crimen. Yo no alego que no haya justicia para esa persona. Por supuesto que lo debe de haber. Pero sí que mi intención es preguntarme todos los días ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo le fallé yo a esa persona? Veamos el ejemplo de Jean Valjean, el personaje central de la historia de Victor Hugo en Los Miserables. Un prisionero que fue condenado a 5 años de prisión, pero por sus múltiples intentos de fuga termina condenado a 19 años. Valjean, lo primero que hace al ser libre, una de sus primeras acciones es robarle a un sacerdote, el cual le había dado hospedaje. Cuando Valjean es llevado hacia el sacerdote, para poder ser juzgado por esa acción, el sacerdote lo que hace es aseverar que habían sido regaladas esas cosas que se había llevado. Y no solo eso, le dice que se fue muy temprano y que aún faltaba cosas por regalarle. Además, le dice hermano y le dice que lo ama. La respuesta de Valjean es el reflejo de lo que vivimos hoy en día.
Él dice, si hay otra manera de actuar, se me olvidó hace 20 años. Mi vida es una guerra que no pude ganar. Me dieron un número, me etiquetaron en un número y asesinaron a Valjean. Me encadenaron, me dejaron por muerto, solo por robar un pedazo de pan. Toma ojo por ojo, convierte tu corazón en piedra. Eso es todo lo que he conocido, eso es todo por lo que he vivido. Llegué a odiar a un mundo que siempre me odió a mí. Ahora, tú podrás decirme, Denise, pero yo también tengo heridas. Yo también tengo heridas y no soy un delincuente. No he robado, no he asesinado, no he violado, no he ejercido ni violencia verbal. Ellos están mal, ellos son delincuentes. ¿Qué es lo que nos hace diferentes entre ellos y nosotros que no hemos cometido un delito o ejercido violencia? Porque déjenme decirles que todas y todos tenemos una herida que sanar, o que ya sanó. Pero nuestro contexto, nuestra salud mental, nuestra fraternidad social es la que nos lleva a hacer o no hacer esas decisiones de violencia y de delincuencia. Volvamos con Adrián y Enrique, la historia del inicio. A su papá lo terminaron metiendo a la cárcel por haber golpeado a sus hijos por mucho tiempo y los hermanos se terminaron separando. Adrián terminó siendo un exitoso arquitecto, con sus obras por alrededor del mundo, casado, con hermosos hijos, una vida de ensueño. Por su parte, Enrique no terminó la escuela. Le llamaban el niño problemático. Muchas veces le decían, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como Adrián? De seguro vas a terminar como tu papá. Si tu mamá viviera, se moriría de estar viendo todo lo que haces. Y otros comentarios tan negativos que le provocaron una herida. Enrique se volvió un delincuente. Asaltaba, robaba, otros delitos más. ¿Cómo es que dos personas con la misma herida y con el mismo contexto fueron tan diferentes? Porque no la sanaron de la misma forma. Porque su contexto, las personas alrededor de ellos, su círculo cercano, no los trataron igual. Porque no hubo empatía con Enrique. Y aquí es donde nos vamos a detener a analizar y a explorar ese círculo vicioso que ya he mencionado. Dicen los expertos que todo inicia con una herida. Hagan el ejercicio, los invito a que lo hagan. Cuando vean películas de venganza, de drama, incluso en películas infantiles, como ya lo mencioné, todo empieza con una herida. Pero yo me iría un pasito más atrás. Para mí, todo empieza con la empatía. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo un comentario inocente, que para mí era inocente, puede provocar una herida tan profunda para la otra persona? Es aquí donde todo inicia. Y para mí, la fórmula de tener empatía, sanar heridas y tener una gran salud mental, pues el resultado sería tener una mejor prevención social de la violencia y del delito. Qué difícil, Denise. Me han dicho por ahí, y seguramente tú que me estás viendo me lo vas a decir. ¿Y sí? Claro que es difícil. Primero, todas y todos tendríamos que identificar nuestras heridas y sanarlas para poder sanarlas del otro. Después, todos tendríamos que tener una gran salud mental. ¿Y para eso qué conlleva? Pues conlleva tener acceso a terapias, a psicólogos, entre otras cosas. Y sabemos que no todas y todos podemos tener acceso a estas cosas. Por eso es importantísimo que visibilicemos este tema para poder empezar a poner atención en nuestro círculo cercano y poder accionar. Por eso digo que todas y todos podemos ser el malo del cuento, porque nunca sabemos cómo un comentario, un gesto,
o una acción puede cambiar para siempre la vida de una persona sin saber yo en qué terminó esa historia. Cómo un comentario, un gesto o una acción llevó a ser maléfica como es. Llevó a ser a Valjean ser como es. Agreguemos a esta fórmula algo clave: la fraternidad social. ¿Qué necesitamos hacer como sociedad con un hombre o con una mujer que tiene una herida para poder prevenir violencia o incluso delincuencia? Primero, amarlo. Para mí, el amor, por más trillado que sea, es la solución a casi todos nuestros problemas personales. Segundo, no juzgando sus mecanismos de defensa o sus miedos. Entiende que no sabe por lo que está pasando. Tercero, ayudarle a entender que esa herida que le hicieron, ese proceso por el que está pasando, no es su culpa. Y cuarto, ayudarlo o encaminarlo a ir con profesionales, a ir con un psicólogo para poder sanar esa herida. Las y los invito a que hagamos este ejercicio en nuestro círculo cercano. Por ahí alguien decía que queremos arreglar el mundo, solucionar esas problemáticas grandes. Pero empecemos en nuestro entorno. Empecemos a analizar lo que está pasando en casa, con mis amigos, en mi escuela, en mi entorno cercano. ¿Será que inició con una herida? ¿Será que esa herida puede sanar? ¿Será que yo puedo prevenir que escale a algo mucho mayor? Yo creo que sí. Enrique, después de unos años de cumplir su condena en la cárcel, salió y se encontró con una cara conocida, la de Adrián, la de su hermano. Adrián se acercó, le dijo que lo amaba y lo abrazó. ¿Será que Enrique cambió o puede cambiar? ¿Será que Enrique puede sanar su herida? Yo creo que sí. Y colorín colorado, este TEDx se ha terminado.